Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Tenemos el honor de que hoy el diseñador industrial y consultor, el señor Luis Fernando Orozco, nos acompañe a proyectar en todas las charlas que tenemos programadas para todos ustedes los martes y los jueves y nos hable sobre los sistemas para tratamientos de aguas residuales llamados STAR. Por favor, si tiene alguna consulta, realizarla en el momento que la tenga, levantando la mano mediante el chat. Y yo como moderadora estaría indicándole a don Luis para que por favor nos colabore con las consultas. Igual al final de la charla se estaría difundiendo el contacto de don Luis y él nos va a también pasar la presentación si todo sale muy bien. Esta charla está siendo grabada y la pueden ver mañana a primera hora en nuestro canal de YouTube. El martes tuvimos un problema con la grabación de la charla y se nos cortó a los 40 minutos. Si nos pasara, yo de inmediato la difundo otra vez. Entonces, para que estemos atentos en caso de que eso pasara, pero esperemos que no. De nuevo a todos, muchísimas gracias y bienvenidos. Luis Fernando, agradecemos mucho tu colaboración a esta comunidad llamada Proyectar, donde hoy somos 980 arquitectos colegiados de todo Costa Rica. Gracias de nuevo y buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes, es un placer. Como decía la compañera, soy Fernando Orozco, soy diseñador industrial, es una rama de la ingeniería y me especialicé en la parte de lo que es el saneamiento, de utilización de aguas residuales, biodigestores, etcétera. Les agradezco mucho la oportunidad de a proyectar y bueno, estoy a la orden, ¿verdad? Eh, el tema de hoy, vamos a tratar lo que diría yo que son generalidades de los sistemas de tratamiento, ¿verdad? Resulta que las formas de tratar las aguas residuales son prácticamente infinitas, ¿verdad? Hay libros gruesísimos de un montón de técnicas y teoría al respecto. Yo voy a tratar de resumirlo con base a mi experiencia, con base a lo que normalmente se conoce en Costa Rica y de manera que desarrollé aproximadamente 7 temas, ¿verdad? O 6 temas para ampliar el concepto. Vamos a hablar primero de lo que es el agua residual, ¿verdad? En qué consiste el agua residual y un poco definirla. Vamos a hablar también de la clasificación de los sistemas de tratamiento, que básicamente se puede dividir en dos categorías, los sistemas de tratamiento anaeróbicos y los aeróbicos. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de estos dos, ¿verdad? Porque hay otros sistemas alternativos, pero no son tan comunes. Sin embargo, sí vamos a tocar un poquito de ese tema. Y vamos a tocar lo que son las variables a considerar para escoger un sistema de tratamiento adecuado. Esto es muy importante ya sea para definirlo en el proyecto o en el anteproyecto y también para consultar, digamos, a la hora de hacer de solicitar una cotización o un presupuesto para un sistema de tratamiento adecuado para nuestro proyecto. Voy a compartirles un cálculo rápido, aclarando que hay muchas formas de calcularlo, como dije antes, pero digamos, de manera rápida podemos hacer un cálculo rápido y para hacer una estimación de la capacidad del sistema de tratamiento que vamos a necesitar, según nuestro proyecto, según varios aspectos que vamos a ver. Voy a compartirles algunas regulaciones para que, digamos, vigentes a nivel país, ¿verdad? Para que usted las tome en cuenta y las estudien más a fondo y sepan que hay que referirse a ellas o tomarlas en cuenta para definir una solución sanitaria. Voy a hacer un breve listado de los productos que hago con mi empresa, con nuestra empresa. Les dejo mis contactos. Voy a exponer algunas consultas típicas que me topo, ¿verdad? Que me hacen las personas cuando me solicitan un sistema de tratamiento o una consultoría. Y les voy a dejar unas fuentes bibliográficas muy importantes para que ustedes las puedan consultar. Algunas están en internet, otras habrá que comprarlas, pero son documentos muy útiles si uno quisiera profundizar en el tema. Bueno, las aguas residuales se pueden separar en dos tipos. Em, lo que se conoce como las eh, agua residual del tipo ordinaria. Estas son las aguas
típicas que se generan algunas personas las conocen como aguas inclusive domésticas, son propiamente las aguas negras, ¿verdad? Las que provienen de inodoros, de duchas, de lavamanos, de fregaderos, de la lavandería, de cocinas, de comedores, ¿verdad? De inclusive los procesos de limpieza, ¿verdad? De un edificio. Todo esto son aguas residuales ordinarias o domésticas o del tipo domésticas. Y después tenemos las aguas residuales de tipo especial, que ya son aguas un poco más complejas de tratar, ¿verdad? Propiamente vienen de procesos industriales, de procesos agropecuarios, de hospitalarios, digamos, de centros comerciales donde, digamos, se genere algún tipo de residuo químico, ¿verdad? Por ejemplo, carnicerías donde se corta la carne y donde se genera sangre, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, si un centro comercial tiene una panadería donde se cocine el pan y todo, ya esos son aguas especiales y requieren de un tratamiento diferenciado, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, en un centro comercial pasa mucho que bueno, calculamos todo lo que son las aguas residuales ordinarias, ¿verdad? Que vienen de lo que podrían provenir de los inodoros, pero resulta que tenía una pescadería, ¿verdad? El centro comercial y eso no se tomó en cuenta a la hora de estimar el sistema de tratamiento y es muy importante porque esas aguas ya requieren de un tratamiento especial, inclusive puede, si no se le especifica un tratamiento adecuado, ¿verdad? A esas aguas puede inclusive ser rechazado el proyecto en los procesos de tramitología. Entonces, algunos proyectos combinan estas aguas, pero lo general y lo que quisiera tratar en esta charla es específicamente lo relacionado con el agua residual del tipo ordinaria. Para tratar el agua de tipo ordinaria, podemos tener básicamente tres tipos de sistemas de tratamiento. Me refiero a estar como sistemas de tratamiento de aguas residuales. Lo voy a resumir así para que estemos todos enterados y relacionados con esas siglas, ¿ok? Están lo que se conoce como los sistemas de tratamiento anaeróbicos. Estos son sistemas por lo general hermetizados que funcionan con microorganismos anaeróbicos, es decir, que no requieren de oxígeno o de aire, por decirlo así, para vivir, ¿verdad? Estos son sistemas, por lo general, son los más comunes, son los más sencillos, son muy utilizados, por ejemplo, en zonas tropicales donde la temperatura es estable, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos muy bien lo que son los tanques sépticos, ¿verdad? Estamos muy familiarizados en este país con lo que son los tanques sépticos. Las trampas de grasa, algunas son también consideradas sistemas anaeróbicos. Tenemos lo que son los filtros FAFA, que son filtros de flujo, filtro anaeróbicos de flujo ascendente, que por lo general son como una segunda fase de tratamiento. Primero se tiene el tanque séptico, después el filtro y a este filtro se le agregan materiales internamente, material filtrante, que por lo general en este país y normalmente se usa piedra, ¿verdad? Tenemos los reactores anaeróbicos, que son sistemillas un poco más complejos, pero siguen siendo muy sencillos, ¿verdad? Por lo general, este tipo de sistemas no requieren de equipo electromecánico para su funcionamiento, ¿verdad? Son sistemas que trabajan a pura gravedad, a pura carga hidráulica. Sí hay que tener mucho cuidado con que sean hermetizados, ¿verdad? Que sean un sistema encapsulado y bueno, les pongo un ejemplo una vez curioso, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. En zonas muy frías, inclusive en nuestro país, por ejemplo, tuvimos que hacer un trabajo en el Cerro Chirripó, donde por alguna razón el sistema de tratamiento no daba la eficiencia, era un sistema de tanques sépticos y filtros, pero no estaba alcanzando la eficiencia esperada en el diseño. Entonces resulta que se debía a que la temperatura bajaba tanto en las noches que los microorganismos y las colonias de bacterias se paralizaban, ¿verdad? Entonces dejaban de trabajar. Entonces,
A los tanques sépticos en el Cherry Pot tuvimos que agregarles una resistencia, ¿verdad? Una resistencia que a diferentes horas del día y especialmente en la noche calentar ese medio, ¿verdad? En el tanque séptico para activar la biología de nuevo, ¿verdad? Tenemos también lo que son los sistemas de tratamiento aeróbicos. También trabajan con biología interna, ¿verdad? Con una actividad biológica interna, que esto es muy importante. Realmente, tanto en los anaeróbicos como en los aeróbicos, el que se encarga del trabajo pesado es la actividad biológica, ¿verdad? Muchas veces creemos que por métodos mecánicos o por agregando químicos y cosas así podemos solucionar o dar tratamiento a las aguas, pero realmente la clave en ambos es mantener una biología adecuada internamente dentro del sistema, dentro de cada componente del sistema. Estos sistemas aeróbicos, bueno, trabajan con otro tipo de bacteria, ¿verdad? Que son bacterias que más bien requieren de oxígeno y aire para su funcionamiento. Por lo tanto, generalmente estos sistemas requieren de un inyector de aire, ¿verdad? De un equipo electromecánico que controle esa inyección de aire en alguno de sus fases. Requieren elementos que inclusive recirculen el agua internamente para mejorar la actividad biológica. Requieren inclusive a veces retornar los lodos que se van sedimentando en el proceso, regresarlos a las primeras fases de tratamiento para volver a oxigenar lo que no se oxigenó normal, digamos, en el proceso normal. Estos sistemas, algunos son hermetizados también, que, bueno, con respiradores para que puedan liberar el oxígeno, y otros, generalmente los muy grandes, pueden tener sus componentes o sus tanques expuestos al aire, como ven en la fotografía que les puse, ¿verdad? Em, Estos sistemas anaeróbicos hay de muchas capacidades, ¿verdad? O sea, se pueden poner inclusive en casas, pero lo más común es que se usen cuando el caudal de agua residual es muy grande, ¿ok? Como por decir residenciales, ya de más de 100 casas, por ejemplo, o digamos centros comerciales muy grandes. Generalmente, hospitales, hoteles muy grandes, generalmente se opta por este tipo de tecnología. Luego vamos a ver por qué. Algunos ejemplos de este tipo de sistema de tratamiento, los más comunes son las plantas de tratamiento, lo que les pongo ahí, PETAR, se refiere a planta de tratamiento de aguas residuales, es una abreviación. Las más comunes son las que se conocen como lodos activados o algunas veces se les conoce como recirculación de lodos también. Esos son las típicas, las más comunes que vamos a encontrar y las que en este país se usan más. También tenemos los sistemas MBBR, que son sistemas igual que en una de sus cámaras inyectan el aire, pero además agregan medios flotantes, ¿verdad? Para que las bacterias se aglomeren en esos medios y se genere una mejor actividad, una mejor colonización de las bacterias, por decirlo así, en ese, en ese tanque, ¿verdad? En ese compartimiento, pues, del sistema de tratamiento. Tenemos los sistemas que son conocidos como biodiscos, tenemos los filtros percoladores, sistemas SBR, tenemos oxidación avanzada. En fin, como les dije al principio, existen montones de formas de tratar el agua residual. Sin embargo, bueno, estos son algunos ejemplos para que ustedes los tengan en cuenta y sepan que se puede recurrir a ellos sin ningún problema o al menos tenerlos en cuenta como los más comunes, pues. Existen también los sistemas de tratamiento no convencionales. Estos sistemas por lo general integran procesos físico-químicos, es decir, en su método de tratamiento se le agregan químicos ya sea para aglomerar los sólidos, para mejorar la decantación de la materia fecal, pues, o algunas veces en un proyecto es muy difícil separar
lo que son las aguas ordinarias de las aguas especiales. Entonces se recurre a este tipo de tratamiento especial, ya un poco más específico, con mayor requerimiento técnico para dar tratamiento a esas aguas. Ahora, no solamente se puede considerar un sistema no convencional, sistemas de estos complejos. Hay otros que son un poco más orgánicos, inclusive un poco más ecológicos, ¿verdad? Como lo son las biojardineras, ¿verdad? Que, por ejemplo, bueno, en esta fotografía que ustedes tienen a su derecha, arriba lo que tenemos es una filtroprensa. Entonces ahí entra el agua residual y las prensas se encargan de comprimir el contenido del agua residual a tal punto que lo que libera son bloquecitos de lodos, ¿verdad? Que inclusive pueden reutilizarse como abono. Abajo lo que tenemos es una biojardinera que especialmente se usan para tratar lo que son las aguas grises, o sea, las aguas jabonosas, como se conocen en otros ámbitos. Y bueno, estos son sistemas muy, como por decirlo, ecológicos, son sencillos y son muy efectivos también. Las biojardineras son elementos que se han usado por mucho tiempo y han demostrado ser muy eficientes. Y además usted puede usar el medio filtrante, como puede ver ahí, para sembrar. Inclusive hay gente que siembra comestibles en este medio, ¿verdad? Entonces son sistemas muy interesantes. Algunos ejemplos, bueno, como les comenté, la biojardinera, las fitoprensas, la ósmosis invertida, que esos sí son sistemas bastante complejos. Cuesta conseguirlos en este país, por ejemplo, pero son muy utilizados en hospitales, ¿verdad? Son sistemas muy eficientes, muy complejos, pero especiales para tratar agua con cargas orgánicas, cargas químicas exageradas, ¿verdad? Imaginémonos que en un hospital eh, toda la contaminación que puede tener, ¿verdad? Sangre, bueno, de todo en un hospital, entonces se recurren a estos tipos de sistemas. Está la radiación UV, que específicamente se utiliza para lo que es la desinfección. Normalmente desinfectamos el agua residual con un proceso de cloración, pero también está la radiación ultravioleta. Son camaritas, son lamparitas que se ponen en la tubería en una sección del sistema que desinfectan por medio de la radiación. Tenemos los deshidratadores también. El problema con los deshidratadores es que ocupa mucha área, pero son también sistemas bastante ecológicos, ¿verdad? Pasa el agua residual por una red que, que se expone al sol y se va deshidratando el agua, se va evaporando, se va transmitiendo a la atmósfera y internamente van quedando los sólidos. Esos sólidos se remueven secos y se usan como abono también. Están las lagunas de oxidación, que son algunas, bueno, tal vez algunos los han visto, ¿verdad? Son lagunas grandísimas. No sé si han tenido la oportunidad de ir al TEC, al Instituto Tecnológico. El agua residual del Instituto Tecnológico se trata con una laguna de oxidación, ¿verdad? Entonces ahí sí requieren de mucho espacio, ¿verdad? Y requieren también de mucho retiro, pero son eficientes, muy eficientes, son sistemas ecológicos. Inclusive hay gente, bueno, ahí en la laguna se ponen, por ejemplo, los lirios, ¿verdad? Y para controlar los lirios hay que estarlos retirando, si no nos saturan la laguna muy rápido. Entonces hay gente que inclusive o en otros países o se estuvo haciendo aquí, retiran los lirios y lo convierten en papel. Entonces son sistemas que un poco eh, recirculan todos los desechos, ¿verdad? Y se aprovechan. Están los composteros que últimamente han tenido mucho auge, especialmente en proyectos ecológicos, en hotelerías que tienen certificaciones ecológicas, son inodoros secos prácticamente, no ocupan agua, o sea, no se ocupa agua para evacuar las heces, sino que se van compostando, se van deshidratando y después de cierto tiempo uno puede reutilizar ese compuesto que va generando esa masa y se puede utilizar como abono también. Es muy interesante y
Si dentro de las preguntas que más adelante surjan quisieran que aclaráramos alguno de estos que ya mencioné, con mucho gusto puedo hacer una breve explicación. Yo quisiera centrarnos en los sistemas anaeróbicos versus los sistemas aeróbicos. Aquí y olvidarme un poco de los sistemas no convencionales, puesto que no son, bueno, como la palabra lo dice, no es tan común utilizarlos en este país. La regulación está un poquillo, sinceramente, enredada, por decirlo de alguna forma, con ese tipo de sistemas. Entonces quisiera hacer una comparación de lo más común, ¿verdad? Que sería el sistema anaeróbico versus un sistema aeróbico. Entonces, en esta tabla lo que tenemos son una serie de ventajas y desventajas para que ustedes las consideren, las tengan en cuenta a la hora de definir una solución sanitaria para un proyecto. Entonces, vamos a tener aquí a su izquierda el ítem, digamos, comparativo y la comparación. Ok, hablemos del costo inicial. Los sistemas anaeróbicos por lo general son más económicos, o sea, requieren de menor inversión para su implementación. Eh, Como dije anteriormente, son elementos que trabajan por lo general a pura gravedad, a pura carga hidráulica, hermetizados, entonces no requieren de equipos electromecánicos, lo cual lógicamente lo hace más barato, ¿verdad? También los trámites para este tipo de sistemas suelen ser más sencillos, entonces requieren menos inversión energética, menos tiempo, menos papeleo, ¿verdad? Menos detalles inclusive que los sistemas aeróbicos. Inclusive algunos sistemas anaeróbicos, aunque tengan diferentes o varias fases de tratamiento, a veces se pueden considerar dentro de la tramitología como un tanque séptico, entonces lo hace muy fácil de tramitar. Los sistemas aeróbicos, es decir, los que necesitan oxígeno o aireación, son más costosos, ¿verdad? Requieren de equipo electromecánico, por lo general su tramitología es más compleja y más que todo cuando se quiere implementar en proyectos pequeños. Ya cuando es un proyecto grande, esta diferencia se tiende a justificar, pues, ¿verdad? Económicamente, ahí a largo plazo, se recupera la inversión, pues. Hablemos entonces luego de la eficiencia en remoción de contaminantes. Ok, sinceramente, los sistemas anaeróbicos son ligeramente menos eficientes. ¿Ok? Son ideales para procesos primarios, para tratar agua ordinaria, para tratar, digamos, el agua residual que a futuro se piense infiltrar en el terreno. Entonces, eh, son elementos igual que usted puede agregar muchas fases de tratamiento y lo hacen prácticamente iguales de eficientes que un sistema aeróbico, ¿verdad? Pero sí requieren más pasos de tratamiento y digamos, configuración amplia de elementos o de tanques, ¿verdad? Los sistemas aeróbicos son por lo general más eficientes que los anaeróbicos, ¿ok? Por lo tanto, son los que más se utilizan cuando usted desea reutilizar el agua tratada. ¿Ok? Si, como le digo, algunos sistemas anaeróbicos son aptos para reutilizar el agua tratada, pero requiere de muchos pasos de tratamiento. O sea, no basta con un tanque séptico, un filtro anaeróbico o un sistema de dos fases. Tenemos que recurrir a mucho más fases para alcanzar la eficiencia de un sistema aeróbico. ¿Ok? Hablemos también del tamaño del área de la instalación. Ok, los tanques sépticos, perdón, los sistemas anaeróbicos requieren más cantidad, por decirlo así, o mayor capacidad en sus componentes, en sus tanques. Son por lo general mucho más grandes que los sistemas aeróbicos. Los sistemas aeróbicos son más compactos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los sistemas aeróbicos tienen recirculación de lodos, entonces, y tienen una forma un poco más agresiva de generar la biología interna, entonces requieren de tanques más pequeños. Sin embargo, hay un detalle.
Los sistemas anaeróbicos, como le dije anteriormente, algunas veces se pueden considerar como un sistema, como casi un tanque séptico mejorado, ¿ok? Entonces, algunas veces nos permiten ponerlo a 1 metro de del proyecto o de la colindancia, pues, del vecino. Sin embargo, a pesar, en contraposición, el sistema aeróbico, si bien es cierto, es más compacto, por lo general se consideran como plantas de tratamiento y esto nos obliga a aportarle o agregarle 5 a 10 metros de retiro, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado ganamos en que sea más compacto, pero tenemos que considerar que hay que retirarlo bastante, ¿verdad? Y eso a veces complica la configuración, la ubicación de los componentes en un proyecto, ¿verdad? Perdón. La vida útil del sistema. Ok, los sistemas anaeróbicos tienen una tienen más larga, o sea, más larga vida útil que los sistemas aeróbicos. Y esto más que todo porque son sistemas, como le digo, muy sencillos. Entonces, son fáciles de mantener, no requieren de equipo electromecánico. Entonces, si los tanques que componen el sistema se construyen adecuadamente, si se le ponen las T's de entrada y salida como tiene que ser, si se hizo un buen revestimiento, en el caso de los sistemas prefabricados como los que hacemos nosotros, se garantiza la hermeticidad, se garantiza que se estén utilizando materiales que soporten la biodegradación que se genera dentro de ellos. Son sistemas que duran de más que el edificio prácticamente, ¿verdad? Se estima que tienen un sistema de esos bien construido, tiene más de 60 años de vida útil. En contraposición, los sistemas aeróbicos dependen mucho del mantenimiento, pues dependen mucho de la durabilidad de los equipos electromecánicos, ¿verdad? Entonces tienden a tener una menor vida útil, ¿verdad? O al menos hay que estar constantemente reemplazando componentes en este tipo de sistemas. En cuanto al mantenimiento, definitivamente los sistemas anaeróbicos, o sea, los que trabajan en ausencia de oxígeno y no requieren equipos electromecánicos, el mantenimiento es menos frecuente. ¿Ves? El sistema prácticamente está hermetizado, trabaja muy estable, más en nuestros climas tropicales, donde la temperatura favorece y es muy constante, ¿verdad? A pesar de que tenemos, bueno, época lluviosa y época de verano, la temperatura internamente en el agua y en el medio en tratamiento es muy estable. Por lo tanto, son sistemas que uno podría casi que despreocuparse, ¿verdad? Digamos, preocuparse de realizar mantenimientos esporádicos. Algunos sistemas de tratamiento anaeróbicos requieren de un mantenimiento tal vez 1 vez al año, ¿verdad? Me he encontrado sistemas de tratamiento, por ejemplo, que llevan 5 años, 6 años y nunca les han hecho nada, ¿verdad? Nunca les han retirado los lodos, nunca les han revisado, digamos, el revestimiento interno y demás. Eh, entonces son mantenimientos menos frecuentes y son sistemas más sencillos, no requieren de conocimientos especializados. Cualquier persona puede, digamos, encargar el edificio. Por ejemplo, si fuera un edificio, una escuela, por ejemplo, un colegio, la persona encargada el conserje, pues se puede encargar perfectamente de un sistema anaeróbico. En cambio, los sistemas aeróbicos sí requieren de un monitoreo más constante, más frecuente. Bueno, por supuesto hay que estar revisando que el inyector de aire, que las bombas internas y demás, que los difusores estén funcionando adecuadamente. Por lo tanto, requieren de un conocimiento técnico un poco más especializado, ¿ok? Sí requieren de una persona que conozca algo de electricidad, por ejemplo, que sepa algo de hidráulica. Eh, Generalmente, lo bueno con estos sistemas aeróbicos es que vienen acompañados, ya inclusive por ley o por reglamentación, deben ir acompañados de lo que se conoce como un manual de operación.
Entonces es un documento bastante explícito que se refiere, inclusive tiene un formato de ley que se refiere a todo lo que hay que hacerle al sistema de tratamiento, con qué frecuencia hay que inspeccionar cada componente. Entonces, pero sí se ocupa de alguien, bueno, más dedicado, inclusive hay sistemas anaeróbicos que requieren de monitoreo semanal, ¿verdad? Inspección semanal. Entonces, sí es un poquito más complejo el tema de mantenimiento con estos sistemas. Y eso también se refleja con la inversión que requiere un sistema de tratamiento, ¿verdad? En cuanto a su capacidad para manejar un caudal grande, perdón, normalmente los sistemas anaeróbicos se utilizan en proyectos pequeños a medianos, ¿ok? O inclusive, bueno, edificios pequeños o proyectos modulares. Por ejemplo, hay algunas escuelas o proyectos educativos que tienen sus bloques de aulas muy separados unos de otros, ¿verdad? Entonces ahí es muy práctico poner un sistema de tratamiento por bloque o por batería de baños. Pero si ya ocupamos algo como un caudal mayor, un caudal grande, por ejemplo, como les decía anteriormente, residenciales de 100 casas o más, o centros comerciales como moles y cosas así, lo más adecuado es utilizar sistemas aeróbicos. Estos sistemas se pueden regular, se pueden calibrar y pueden tener la capacidad de tratar más agua residual en menos espacio que los sistemas anaeróbicos. ¿Ok? El consumo energético. Bueno, como les dije anteriormente, el consumo energético en los sistemas anaeróbicos es muy bajo. Prácticamente la energía incorporada es la energía de la gravedad, la misma descomposición de la materia genera su propia energía, funciona por cargas hidráulicas con diferentes niveles, variando los niveles entre entrada y salida. Un sistema anaeróbico funciona perfectamente. En cambio, un sistema aeróbico claramente consume más energía, consume electricidad todos los días, ¿verdad? Consume, bueno, requiere bueno, genera inclusive un poco más de ruido también. Este, bueno, la regulación obliga a que cuando uno pone sistemas aeróbicos o plantas de tratamiento, requiere una casetilla también por aparte, y esa casetilla consume electricidad también. Em, entonces, energéticamente sí tiene un mayor consumo, ¿verdad? Los sistemas aeróbicos o las plantas de tratamiento aeróbicas. Esto es importante. ¿Cómo elegimos un sistema de tratamiento? Que a veces me llaman y me dicen, por ejemplo, bueno, ocupo un sistema de tratamiento para una casa que tiene 2 baños. Pero y resulta que la casa, ok, tiene 2 baños, pero tenía 7 cuartos. Ok, entonces tenemos que conocer. Entonces, digamos, no podemos basarnos solamente en diseñar en base a la cantidad de baños, ¿verdad? Hay cosas que necesitamos saber obligatoriamente para poder ser más acertados en la escogencia del sistema de tratamiento que requerimos. Entonces, em, lo primero que debemos definir es el tipo de construcción, ¿ok? No es lo mismo la cantidad de agua que se genera o el tipo de agua que se genera en una casa que en un centro comercial. Aunque no es lo mismo lo que se genera en un hotel de playa o en un hotel de ciudad, ¿ok? Entonces, no es lo mismo que se genere la cantidad de agua, ni el tipo de agua, ni la dotación por persona que tiene una bodega o un centro de oficinas, ¿ok? Entonces, el tipo de construcción hay que definirlo bien. Si es una iglesia, si es un colegio, si es una casa, si es un centro comercial, si es un hospital. Que todos esos nos van a definir la dotación de agua, el tipo de agua que vamos a necesitar tratar, ¿ok? Es importante determinar la cantidad de usuarios.
¿ok? Cuántas personas viven en la casa, cuántas personas esperan en el centro comercial, etcétera. A veces es muy difícil determinar cuántas personas van a llegar a un edificio, por ejemplo, en un banco, o por ejemplo, en un centro de atención al cliente como el ICE o cosas así, es muy difícil como decir, bueno, todos los días van a llegar exactamente 8 personas, ¿ok? Entonces, en ese caso, recurrimos a otro tipo de tablas que nos definan la cantidad de agua que puede generar un proyecto en base a los metros cuadrados de construcción. Los centros comerciales, por ejemplo, no nos preocupa tanto la cantidad de personas que puedan llegar, sino como los metros cuadrados que tenga para nosotros poder hacer los cálculos, ¿ok? Entonces, em, si no se tiene exactitud en la cantidad de usuarios que va a tener el proyecto por día, nos vamos a ocupar de los metros cuadrados, ¿ok? De la construcción. Otra cosa súper importante es el estudio de suelos, ¿verdad? En el estudio de suelos, típico de cualquier proyecto, ¿verdad? En el que nos define, em, digamos, la capacidad de carga y todo, ¿verdad? Que nos define el tipo de suelo que tiene el terreno. Hay un adendum que se llama el estudio de infiltración, ¿verdad? Entonces, en ese adendum que tiene por lo general los estudios de suelo nos va a indicar qué tan capaz es el terreno de absorber el agua residual que generamos o que va a generar el proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un perdón, si un proyecto tiene buena capacidad de infiltración, en el estudio de suelos dice que puede absorber el agua residual que se genere, podemos pensar en un sistema muy sencillo, anaeróbico, por ejemplo, un tanque séptico o un filtro FAFA, y sabemos que podemos recurrir al terreno para hacer campos de drenaje, ¿verdad? O drenajes, como se conoce comúnmente, para disponer finalmente el agua residual y no vamos a tener un problema. Pero si, por ejemplo, el estudio de suelo nos dice que el terreno no es apto para infiltración, que no tiene capacidad de absorción o que es muy complicado, que está dentro de los límites de la capacidad de absorción, entonces tenemos que recurrir a otro tipo de solución sanitaria y ahí es donde entra la posibilidad de reutilizar el agua residual, ¿verdad? Que tiene sus peros, tiene sus cuidaditos también, pero si no podemos infiltrar en el terreno, no podemos, digamos, decir no al desarrollo del proyecto, ¿verdad? Tenemos que recurrir, pues, entonces a analizar las posibilidades de tratamiento que nos permitan la reutilización del agua, ¿verdad? Em, ok, el espacio disponible para el sistema de tratamiento es súper importante, ¿verdad? Ya con los datos anteriormente, nosotros que tenemos anteriormente y el cálculo que vamos a ver más adelante, podemos hacernos una idea del tamaño del sistema de tratamiento que ocupamos y el tamaño del área que ocupamos para drenar o para reutilizar. A veces me han llegado casos donde, por ejemplo, una casa en lo más bonita, ¿verdad? Una mansión con un montón de cuartos, varios pisos y todo y lo único que tenían disponible para poner el sistema de tratamiento eran escasos un espacio de 3 por 3 metros, ¿verdad? O ni siquiera consideraron el espacio para el drenaje o ni siquiera cabe el sistema de tratamiento en ese espacio que definieron, ¿verdad? Entonces, creo que sí es muy importante hacer un cálculo previo, tener todos estos conceptos bien definidos antes para darle un adecuado espacio al sistema de tratamiento o al drenaje o a la zona de reutilización, ¿verdad? O nos dicen, bueno, tengo esta casa y quiero reutilizar, pero resulta que no tenía zonas verdes suficientes para reutilizar toda el agua residual que se puede generar. Entonces, el espacio disponible para el sistema de tratamiento o la zona para el sistema de tratamiento es clave para el desarrollo del proyecto. Finalmente, el destino de las aguas es algo que tenemos que consultar siempre y tener bien definido a la hora de pedir una cotización, una oferta, una propuesta de un sistema de tratamiento. Si vamos a infiltrar, si vamos a reutilizar o inclusive si tenemos pensado descargar el agua por vertido. ¿Qué es esto? Es cuando recurrimos a un campo, a un cuerpo de agua con caudal permanente, ya sea
para descargar las aguas, ya sea un río, una quebrada, el océano o el mar, ¿verdad? Esto sí, esta parte del vertido sí es de mucho cuidado, se requiere hacer un trámite ante el MINAE para que nos permitan verter el agua residual en un río, ¿verdad? Entonces, pero es una posibilidad, ¿verdad? Como le digo, por ejemplo, esto se da mucho en proyectos comerciales donde el lote se desea aprovechar al máximo, ¿verdad? Entonces se desea aprovechar al máximo en la cantidad, poniendo todos los locales comerciales que se puedan, poniendo inclusive aceras de rigor, inclusive aceras que cumplan con las normas, de verdad, para, digamos, para discapacitados y demás, ¿verdad? Entonces, no se puede, el terreno, por ejemplo, no tiene capacidad de infiltración. Si quieren reutilizar las aguas, pero no se puede porque no tenemos suficiente área verde, pero tenemos un río cerca. Entonces, podemos desarrollar la propuesta del sistema de tratamiento con el objetivo de final de verter el agua residual tratada en un río, ¿verdad? Como les digo, con sus respectivos permisos y tramitologías. Obviamente es más complejo, inclusive algunas veces se puede tardar más de un año en la tramitología de un permiso de vertido, ¿verdad? Pero es una opción, o sea, no se puede descartar tampoco. Yo quisiera compartirles un método de cálculo rápido, ¿verdad? Déjenme ver si me acomodo acá un poco. Ok. Em, esta es una fórmula, digamos, no voy a decir que oficial, pero sí está bastante aceptada y permitida dentro del ámbito. ¿Ok? Para calcular debidamente un sistema de tratamiento tenemos que recurrir a un profesional, ¿verdad? Que contemple muchas variables dentro del proceso de cálculo de un sistema de tratamiento. Pero si ocupamos tener una idea rápida del tamaño del sistema de tratamiento que estoy ocupando, este es un método muy bueno, muy eficiente, ¿verdad? Esta fórmula contempla lo que es la dotación de agua, o sea, cuánta agua va a aportar un usuario dependiendo del tipo de construcción por día, ¿ok? Nos va a contemplar lo que se conoce como el factor de retorno. El factor de retorno básicamente lo que se refiere es que no toda el agua, no el 100% del agua que se genera en un proyecto va a llegar al sistema de tratamiento, ¿ok? Por lo general se considera que el 80% de todo el agua que le entra a un proyecto va a llegar hasta el sistema de tratamiento. ¿Ok? Algunas personas son más conservadoras, algunas dicen pues, que bueno, el 70% llega, ¿verdad? Pero como un rango de seguridad y como algo generalmente aceptado, vamos a considerar que el 80% del agua que ingresa a un proyecto va a llegar hasta el sistema de tratamiento. Por supuesto, tenemos que contemplar la cantidad de usuarios, que esta cantidad de usuarios o la cantidad de personas que van a habitar un proyecto, puede ser sustituido por los metros cuadrados, como les comenté antes, en los casos donde es muy difícil determinar cuántas personas llegan a un edificio por día. Y finalmente, vamos a multiplicar esto que nos da por 1,5, o sea, por la capacidad del sistema más 50%. Entonces, esto es un rango de seguridad que nos permite, digamos, considerar que el sistema pueda tener picos, ¿verdad? Que pueda tener picos de caudal, que si de repente, por ponerles un ejemplo, que diseñamos una casa para 6 personas, hacemos el cálculo y nos da 1.200 litros por día, pero vamos a multiplicarle un poquito más, vamos a aumentar un poquito más para que ese sistema de tratamiento tenga la capacidad de recibir, por ejemplo, el agua residual que se genera en un cumpleaños, que se genera en una fiesta, ¿verdad? Que no se vea comprometido para poder tratar esos picos de caudal que se conocen. Eh, Hay una cosa interesante también que, bueno, como les dije, es importante siempre considerar el punto de vista de un experto, ¿verdad?
También saber que hay muchas formas de tratar el agua residual, ¿verdad? Hay fórmulas muy complejas, ¿verdad? Con derivadas y de todo, ¿verdad? De logaritmos y todo, ¿verdad? Pero bueno, y recordar también que si vamos a hacer el trámite, si vamos a proceder con los trámites del proyecto, vamos a ocupar lo que se conoce como una memoria de cálculo. Y esta memoria de cálculo nos las van a pedir en el proceso de tramitología, ¿verdad? Inclusive nos van a pedir, si cuando se infiltra el agua en el terreno, nos van a pedir inclusive la memoria de cálculo del drenaje, no solo del sistema de tratamiento. Y ahí sí, ya es una fórmula bastante compleja que al final los resultados, digamos, finales de la capacidad del sistema van a ser bastante aproximados a esta fórmula rápida que les estoy comentando. Em, Me tomé la libertad de agregar un ejemplo para que ustedes puedan comprender mejor la idea de la aplicación de la fórmula esta rápida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un edificio de oficinas para 70 personas, ¿ok? La dotación para usuarios de un edificio de oficinas nos la da, bueno, especialmente dos documentos. El Código de Instalaciones Hidráulicas del Colegio de Ingenieros y Federados y Arquitectos. Y también hay un documento bastante bueno que emitió el AIA no hace mucho, donde vienen tablas con las dotaciones, ¿verdad? Entonces, esos documentos nos indican que eh, una persona en un edificio de oficinas puede llegar a necesitar o a requerir o aportar prácticamente 70 litros por persona por día, ¿ok? Eso según los reglamentos. Vamos a considerar el 80% del retorno del agua que va a llegar hasta el sistema. Bueno, la cantidad de usuarios ya la definimos, 70 personas, y vamos a agregar el 50% de como factor de seguridad. Abajo ven, digamos, la capacidad aproximada del sistema de tratamiento, vamos a denominarla como C1, y ahí está desarrollada la fórmula en números. Eso al final nos va a dar que requerimos de un sistema de tratamiento, para este caso, de 5.880 litros. Es decir, un sistema de tratamiento que tenga una capacidad aproximada de tratar por día 6.000 litros, o lo que es lo mismo, 6 metros cúbicos al día. Entonces, con esto ya nosotros podemos solicitar una proforma, por ejemplo, ¿verdad? O hacer comparaciones, digamos, decir, bueno, ya yo sé que mi proyecto va a requerir un sistema de tratamiento de aproximadamente 6 metros cúbicos, 6.000 litros por día. Entonces, ¿por qué me está cotizando un sistema de 12.000 litros? ¿O por qué me está cotizando un sistema de 3.000 litros? ¿Verdad? Ya nosotros tenemos una noción para hacer una comparación, para saber si nuestra oferta está perdidilla, está acertada o, ¿verdad? Para no correr riesgos, inclusive a veces cotizamos, consideramos esa inversión durante todo el desarrollo del proyecto y resulta que era mucho más, ¿verdad? Entonces, esta es una fórmula que me gustaría que la consideren, la tengan por ahí guardadita, realmente es muy sencilla y nos orienta bastante en cuanto a la capacidad del sistema que vamos a requerir. Quiero aquí también eh, anotarles cuatro reglamentos o normas vigentes que tenemos que considerar a la hora de proponer un sistema de tratamiento, ¿ok? El primero es el reglamento 42075. Este reglamento es relativamente reciente, que podrá tener tal vez 3, 4 años. Y lo que nos regula es el diseño del tanque séptico y los drenajes. Este documento vino a definir cómo tiene que ser un tanque séptico, que de paso les comento que el tanque séptico y los drenajes es la solución sanitaria más utilizada en nuestro país y prácticamente a nivel latinoamericano, ¿ok? Es lo más común, es lo que más se ha desarrollado y por ende necesita una regulación aparte, ¿ok? Entonces, este documento es breve,
y es muy claro y nos descarta, por ejemplo, la utilización de tanques sépticos cilíndricos, que se usaba mucho. Por ejemplo, que se usaba mucho las alcantarillas antes, ¿verdad? O se usaba mucho los tanques de polietileno cilíndricos. Bueno, ya esta regulación no lo prohíbe. Digamos, hay un aspecto de la geometría que debe tener el tanque que ya con eso nos descarta este tipo de soluciones cilíndricas, ¿ok? Em, También dentro de la regulación de los drenajes, propiamente la disposición final después del agua residual, después de un tanque séptico o de un sistema anaeróbico, ya sea tanque séptico, filtro FAFA, trampas de grasa, después que lleguen al drenaje, las aguas residuales tratadas, por ejemplo, nos prohíbe los pozos de absorción, que antes era una solución muy utilizada y desde mi punto de vista sí son una buena, digamos, alternativa para manejar la absorción en el terreno, pero se prohibieron, ¿verdad? Más que todo porque en Costa Rica hay muchos lugares con mantos acuíferos, ¿verdad? Con agua subterránea, y la gente lo que hacía era que hacía un pozo de absorción súper profundo, ¿verdad? Se olvidaba de hacer el drenaje a nivel superficial o en los primeros estratos y hacía un pozo de absorción muy profundo que llegaba el agua residual directo a los campos, a los mantos acuíferos. Entonces, por ahí anda el asunto de que se hayan prohibido, ¿verdad? Sin embargo, bueno, los pozos de absorción se siguen utilizando y nosotros los seguimos vendiendo, pero más que todo para manejo de agua pluvial, digamos, como tragantes. Entonces, es, parte del agua de lluvia se absorbe ahí, que bueno, ese es otro tema que podemos manejar en una futura presentación, digamos, el manejo del agua de lluvia, que es súper amplio también, y hay muchas alternativas y también hay muchas regulaciones al respecto, pero sí se siguen usando para eso, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eh, el manual técnico de dotaciones del AIA es el documento que les comenté que emitió el AIA y bueno, eso fue un trabajo de varios profesionales. Es muy bueno, explica muchísimo el tipo de agua que genera cada proyecto, por ejemplo, es muy amplio, habla de productoras de lácteos, habla del agua y la cantidad de agua que puede, del tipo de agua y la cantidad de agua que puede generar, por ejemplo, procesos agrícolas, procesos ¿cómo se llama?, de criadero de animales, digamos, hasta, por ejemplo, el tipo de agua residual que requiere y genera ¿cómo se llama?, criaderos de camarones y cosas así. Es un documento muy específico, es breve, es súper técnico y resume muy bien y es totalmente permitido utilizarlo dentro de los cálculos, los datos que este documento tiene, ¿verdad? A veces uno no tienen ni idea de la cantidad de agua que requiere un proceso, por ejemplo, de trasquilado de ovejas, cosas así tan raras y específicas. Este documento lo contempla. Luego, el documento más amplio y más utilizado y a los que más se refiere o consulta más bien las personas, digamos, por ejemplo, los rectores ambientales o los rectores del Ministerio de Salud en las unidades de salud de cada distrito, es el 39887 del MINAE. Este documento es más antiguo, ha tenido muchas reformas, ¿verdad? Siempre que se consulta es bueno verificar que sea la última versión, ¿verdad? Este documento, bueno, regula lo que es la tramitología, la define paso a paso, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo de agua residual, nos define el trámite claramente, nos hace referencia en los reportes operacionales, que brevemente les comento, los reportes operacionales se solicitan más que todo para el caso donde se implemente una planta de tratamiento. Y
como son sistemas más complejos, ¿verdad? Y como por lo general son sistemas donde se reutiliza el agua, un sistema de planta de tratamiento aeróbica, entonces se requiere un reporte operacional. Un operario tiene que llevar una bitácora, ¿verdad? Algunas veces hasta semanal, otras mensualmente, y hacer en compañía con un ingeniero inscrito ante el Ministerio de Salud, autorizado para hacer reportes operacionales, hacer un reporte operacional por lo general requerido cada 6 meses. Digamos, centros comerciales, carnicerías, edificios grandes, todas estas personas tienen que cumplir con ese requerimiento, ¿verdad? Hacer reportes operacionales. Define muy bien lo que son los formatos de las memorias de cálculo que les comenté anteriormente. Permiso, voy a tomar un poquito de té. Em, Esto es súper importante. Algunas veces los proyectos se rechazan simplemente, en el proceso de tramitología se rechazan simplemente por no cumplir con el formato. O sea, aunque la información esté bien, aunque el sistema esté bien calculado, si no tiene el formato adecuado que sugiere este reglamento, es rechazado. Entonces, súper importante. También define el formato de lo que son los manuales de operación. Algunas veces, bueno, sugiere algunos métodos de cálculo también para que uno los tome en cuenta. Luis Fernando, Sí, disculpa, permiso, tenemos una consulta al arquitecto Brian Mesen. claro, claro. Dale, Adelante. Brian. Buenas noches, Luis. Muchas Buenas gracias. noches. Con gusto. Una pregunta con respecto a la nueva regulación del tanque séptico, Sí, ¿verdad? señor. Creo que una de las principales es la relación 1:3, ¿verdad? En cuanto al ancho contra el largo, ¿verdad? Si bien ya no se permiten como vos decías, las alcantarillas de concreto, ¿verdad? Porque no cumplen esto, ¿qué sucedería si se colocan en línea, o sea, una tras otra, digamos, qué sé yo, coloco tres, ¿verdad? Para cumplir con la relación y así a la vez pensaría, no sé, que al pasar de una a la otra y a la otra, me crea como unas cámaras divisorias, ¿verdad? Que me ayuda a sostener cuando ingresa la materia fecal que se revuelca, pare la turbulencia, la siguiente pase, se asiente más y a la tercera ya pase prácticamente casi que líquido, o sea, no viene, digamos, en cierta forma a solventar el problema este. Obviamente sí, sí sé que una sola ahí nunca va a cumplir porque ya como está entrando está saliendo, ¿verdad? Prácticamente. No hay ese chance de que las aguas se calmen y la materia fecal se siente y solo salgan líquidos, ¿verdad? Básicamente esa es la pregunta, que si colocar varias en línea, ¿verdad? No podría venir a solventar ese problema. Ok, resulta que es que este documento es muy específico y en cuando se hace referencia a un sistema de varias fases o con varias cámaras, inclusive también nos dice que la segunda cámara tiene que tener al menos la mitad de la primera y cumplir con esta de la relación largo-ancho, inclusive define también la profundidad de los líquidos, la profundidad de las TES, el espacio libre sobre el líquido hasta el tope del tanque, de manera que no hay forma de que una alcantarilla cumpla no solo por aspectos de relación largo-ancho, sino por varios. También hubo hace un tiempo una prohibición y lo loco es que se siguen vendiendo, ¿verdad? Pero sí hay una prohibición porque resulta que no, que estas alcantarillas eh, no hay forma de garantizar su hermeticidad, ¿verdad? Nosotros podemos de alguna forma revestirla por dentro, ponerle un fondo bien hechito con malla y todo, ¿verdad? Pero técnicamente depende mucho del constructor de que eso sea hermético, entonces por eso se prohibieron también. Resulta también que el proceso de biodigestión que se genera en tanques sépticos o en sedimentadores primarios degrada el concreto. Se, se, se da un efecto que se conoce como sulfatación del concreto y se va comiendo la alcantarilla.
¿verdad? Y inclusive la tapa de la alcantarilla, si se hace de concreto, se la va corroyendo de manera que expone digamos, si la tapa se hizo con malla electrosoldada, se va descomponiendo el concreto y queda expuesta el acero o el hierro y se oxida y va perdiendo su capacidad estructural. Le cuento, yo he tenido que ir a hacer inspecciones donde había una alcantarilla, vamos, y ya no está la alcantarilla, solo está el espacio, digamos que quedó definido por lo que era la forma de la alcantarilla, pero ya la alcantarilla se ha descompuesto completamente. Hay quienes dicen, bueno, no, yo he usado alcantarillas, tenía 15 años de una alcantarilla ahí funcionando y todo bien, pero no es lo normal, no es lo normal. Por esas razones también es que se han ido prohibiendo las alcantarillas. Hay otro aspecto que, bueno, tengo que aclararlo. Hay sistemas prefabricados de concreto, ¿verdad? Y usted me dice, bueno, pero entonces estos, ¿qué pasa? ¿Se degradan igual? Bueno, no. Los sistemas de concreto prefabricados diseñados para sistemas de tratamiento en este país, por lo generalmente están bajo una normativa y tienen en sus componentes elementos que evitan la sulfatación, ¿ok? Que evitan la degradación al exponerse al biogás propiamente. Recordemos que el biogás se genera siempre en cualquier proceso de biodigestión y en ese biogás van ácidos sulfídricos, ¿verdad? En ese gas va metano, van varios componentes, ¿verdad? De hecho, el metano es el que huele feillo, pero ese ácido sulfídrico es el encargado o el causante de la descomposición del concreto. Entonces, en este caso de los sistemas prefabricados de concreto, tengo que hacer la aclaración de que no sufren de esta sulfatación, ¿verdad? Pero son sistemas que tienen una normativa muy estricta y se le hacen agregados al compuesto del concreto que los protegen más de lo normal, ¿verdad? El problemilla con estos sistemas prefabricados de concreto y las alcantarillas también está en que te venden el producto, pero en la parte delante de la salida solamente viene un boquete. ¿Verdad? No viene una tubería sellada como en algunos otros sistemas prefabricados o inclusive como los que nosotros hacemos, que ya viene la tubería pegada, reforzada, hermetizada, probada en fábrica. Entonces, a veces las personas no logran, cuando usan estos sistemas, no logran hermetizar bien o acoplar bien esa tubería y se empiezan a dar fugas por ahí. Entonces, eso fue otra de los aspectos por los cuales se han estado prohibiendo, por ejemplo, las alcantarillas, ¿verdad? Ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Y sí, hay una parte que a nivel nacional tenemos un problema enorme, ¿verdad? Que no tenemos un soporte. Sí nos ponen las regulaciones, las leyes y todo, pero no hay ¿cómo se llama? Un ente, ¿verdad? Que esté verificando que donde se venden, ¿verdad? Las cosas se estén vendiendo las adecuadas. Entonces, uno como profesional tiene el problema cuando llega con el cliente y le dice que tiene que utilizar un sistema ya adecuado y de ahí va a la ferretería y le ofrecen siempre la alcantarilla en concreto, los tanques de plástico, ¿verdad? Y eso no solo con esto, o sea, eso lo tenemos a nivel nacional, el problema con varilla, con todos los materiales, ¿verdad? Que al final nosotros como arquitectos o hasta los ingenieros tenemos que regular los materiales que se van a usar, ¿verdad? Y nosotros somos los que tenemos que andar viendo si es o no es el conveniente y tener problemas ese conmigo con los clientes, porque el cliente obviamente va a andar buscando muchas veces lo más cómodo, lo más barato, ¿verdad? Y de ahí, a nivel nacional, ni NAE, ni Ministerio de Salud, ni CEFIA, ni nadie le interesa lo que se está vendiendo en la ferretería, ¿verdad? Y de ahí, nos toca a nosotros, desgraciadamente, como dice uno, el churuco de estar, ¿verdad? Por eso es que cuesta tanto colocar los sistemas, ¿verdad? Ya que son realmente ya regulados y que cumplen con la normativa y toda la cosa, ¿verdad? Este, pero desgraciadamente, de ahí, con el país todavía carecemos de eso. Y gracias ahí por la explicación, sí, de las amarillas, excelente. Y con respecto a eso, por ejemplo, también, ya no voy a quitar más tiempo, he visto en casos de bono, ¿verdad? No todos, pero desgraciadamente, donde van a hacer los tanques en bloque y todo, son casas que levantan en cuestión de 22 días y el tanque séptico, ¿verdad? Apenas pegaron el bloque, no hay repecho, no están rellenos, no nada, ¿verdad? Ni ponerlo por fuera, y aquello es una contaminación enorme, ¿verdad? Y no funciona. No, Gracias. no, con mucho gusto y a la orden.
Este, hay un tema con los sistemas de tratamiento, especialmente los anaeróbicos, tipo tanques sépticos y demás, de que son enterrados, ¿verdad? Eso se entierra. Entonces, es muy difícil verificar que lo que se enterró es lo adecuado. Y como dice usted, no hay como una oficina del Ministerio de Salud o del colegio que vaya a todos los proyectos a ver si se puso lo que se aprobó en planos, ¿verdad? Lo que se aprobó en trámites. Eso es una realidad. Y como dice usted, nos pasa a todos, hasta con el cable eléctrico que va en el cielo raso, ¿verdad? Pero, pero sí me he topado proyectos, por ejemplo, que se van a inspeccionar y que sí llega un personal del Ministerio de Salud a verificar que se haya puesto. Entonces sí puede pasar, sí podría pasar de que llegue el encargado, el rector de salud o inclusive un encargado de la municipalidad a verificar que se haya instalado lo que se aprobó, ¿verdad? Lo que estuvo en el proceso de tramitología. Y les cuento una anécdota. Resulta que en un proyecto de bien social precisamente, bueno, se colocaron los sistemas de tratamiento, y construyeron en bloc, eh, todo bien, pero lo pusieron en el patio, ¿verdad? Y la señora tenía el tendedero sobre el patio. Resulta que una vez estaba tendiendo ropa y se le quebró la tapa del tanque, que era de concreto con malla electrosoldada y todo, y se cayó dentro del tanque séptico, ¿verdad? Entonces sí es que tener muchísimo cuidado. Si se hacen en concreto, digamos, como decimos a mano, ¿verdad? Que venden compuestos en la ferretería para mejorar la calidad del concreto y evitar la sulfatación. Gracias, Luis. Gracias, Brian. Luis, tenemos otra consulta del arquitecto Andrés Hernández. Dice, buenas noches, consulta. Tengo un proyecto de 1000 metros cuadrados agropecuario. Es un galerón para que se alimenten las vacas en Puerto de la Juela. ¿Qué sistema de tratamiento recomienda para esa actividad? Nosotros planificamos una laguna de retardo para términos pluviales, pero lo que no sabemos es qué sistema usar para tratar el agua residual para usar a partir del ganado. Eh, ok, bueno, la laguna de oxidación en estos casos es una buena alternativa, ¿verdad? El asunto es que sí requiere mucha área. Si es un proyecto agropecuario, va a tener suficiente área por lo general. Y las lagunas de oxidación, si no me equivoco, requieren de 20 metros de retiro. O sea, no puede haber nada alrededor de 20 metros de la laguna. Sin embargo, es muy eficiente. Va a depender de muchos factores, inclusive hasta, bueno, los procesos de mantenimiento de los periodos, digamos, la frecuencia de mantenimiento digamos, del corral y cosas así, ¿verdad? Son como para definirla, decirle a usted qué tamaño o qué tipo de sistema en este momento es el más adecuado. Sí, sería arriesgado, prematuro decirlo sin hacer por lo menos, sin tener por lo menos a consideración los aspectos que anteriormente expuse. Con mucho gusto me puede escribir al correo y podemos ampliar el detalle del sistema de tratamiento más adecuado. Estos tipos de sistema, por ejemplo, es importante considerar que tengan retenedores de sólidos antes del sistema de tratamiento principal, ¿verdad? Eso sí se lo puedo decir de una vez. Por ejemplo, que digamos, en estos procesos agrícolas se genera mucha basura, mucha boñiga, zacatillos, pelos, ¿verdad? Entonces eso hay que retenerlo antes para retirarlo manualmente, ¿ok? Y para eso son los retenedores de sólidos. Los sistemas en fibra de vidrio, prefabricados en fibra de vidrio con rejillas en fibra de vidrio son muy utilizados en este tipo de sistemas porque no se ven afectados por la corrosión. A veces para limpiar los corrales, bueno, ahorita se está usando mucho y me parece muy bien microorganismos activos para limpiar la zona donde están el ganado, pero algunas veces usan químicos fuertísimos, ¿verdad? Que obviamente van a limpiar el asunto mucho más rápido, pero entonces los componentes deben tener la capacidad de resistir esos químicos que se agreguen. La posibilidad de reutilizar el agua después de una laguna de oxidación de estos de procesos de ganado no es sencillo, no es una cosa sencilla, son cargas orgánicas muy altas, elementos de mucho cuidado, como para decirle que se puede reutilizar el agua de fijo.
no podría asegurarlo, ¿ok? Sin embargo, sí, sí se puede llegar a una buena calidad de agua, por ejemplo, para verter a un río o cosas así, ¿verdad? Si tiene la posibilidad. Luis, muchísimas gracias, Andrés, también muchas gracias. Dice Andrés que si puedes compartir la presentación, porque él desea hablar con el cliente. Por aquello, Andrés, dijimos al inicio que Luis Fernando nos va a compartir la presentación por un enlace que al final de la charla se va a dar. Gracias. Ok, continuamos con los reglamentos vigentes. Ya nos queda el último y el más famoso, que es el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Ese está emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Está basado en el Código Internacional de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, que también es un documento de acceso libre y muy completo. Este documento sugiere también dotaciones, así como lo hace el manual de dotaciones de la IA. Algunas dotaciones pueden ser diferentes. Por ejemplo, de las más remarcables o interesantes, por decirlo así, es la dotación asignada a estudiantes. ¿Ok? Cuando tenemos proyectos de educativos, por ejemplo, este código nos dice que cada estudiante puede generar de 50 a 70 litros por día. Pero la realidad es muy diferente y la realidad, un estudiante difícilmente genere tantos litros de agua por día cada vez que va al colegio. Entonces el manual de técnico de dotaciones de la IA nos dice, bueno, si es una remodelación de un colegio, entonces ya usted tiene datos aproximados en base a los recibos de la dotación que genera, que de la cantidad de agua que absorbe ese colegio o que requiere ese colegio, entonces se puede basar en eso. ¿Ok? Y también dice, si no lo tiene y si es un proyecto nuevo, considere 25 litros por estudiante, ¿verdad? Que es muy diferente, nos va a dar un sistema mucho más pequeño que el que nos está solicitando o sugiriendo el código de instalaciones y es una dotación válida, aceptada dentro de la tramitología, ¿verdad? Ese es como un caso muy interesante, específico y sí, 25 o 20 litros por día sí podría generar un niño o un colegial en un proyecto, ¿verdad? Eso es bastante más razonable. Continuamos. Bueno, aquí yo quería aprovechar para indicarles algunos, inclusive el enlace también está en nuestro catálogo, algunos artículos en fibra de vidrio, aquí como en la fotografía que tienen ahí, eso es un retenedor de sólidos, precisamente como que le estaba sugiriendo el compañero que quiere tratar el agua de una ganadería, por decirlo así, un proyecto agropecuario. Él tiene una rejilla en su interior, tiene varias cámaras internas y fue bastante interesante la instalación porque como pueden ver el nivel freático estaba altísimo, ¿verdad? O sea, esa agua inclusive a veces podía subir, el agua que ven donde están los trabajadores, porque era cerca de la costa. Entonces ese tanque además tenía un fondo de concreto que le hacía contrapeso. ¿Verdad? Fue un producto de diseño especial. Prácticamente era muy difícil hacerlo a mano, como decirlo, o construirlo en sitio. Otras soluciones prefabricadas no tenían la capacidad requerida. Y entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta, con la fibra de vidrio podemos hacer muchísimas cosas, podemos hacer productos a la medida, podemos dar solución a problemas bastante complicados, ¿ok? Nosotros podemos hacer trampas de grasa, tanques sépticos, filtros FAFA, tanques aireadores, sedimentadores, biojardineras, podemos hacer componentes para plantas de tratamiento, podemos hacer plantas de tratamiento aeróbicas, podemos hacer retenedores de hidrocarburos que se piden mucho en gasolineras, por ejemplo, o en talleres. Podemos hacer tanques tolva, que son son estos tanques que tienen un cono al final, ¿verdad? Por debajo. Son utilizados más que todo para procesos de tratamiento de agua especial, precisamente, donde se ocupan agregar químicos y agitadores y coagulantes, ¿verdad? Para mejorar la calidad de agua. Bueno, se ocupan tolvas en ese tipo de proyectos. También hacemos tanques para manejo de agua potable, ¿verdad? Para captación de agua, tanques desde 500 litros hasta los 100.000 litros de capacidad.
Hacemos diseños especiales, como es el caso de la fotografía. Y bueno, les dejo un link con el catálogo que es de libre acceso para cuando gusten, ¿verdad? Y si ustedes, bueno, también está más adelante, está mi correo electrónico para cualquier consulta y tenemos mucha información técnica, fichas técnicas y para cualquier proforma que necesiten, con mucho gusto, ¿verdad? Está la página web, está la página de Facebook, el teléfono de la empresa y el teléfono personal, ¿verdad? Para que cuando gusten, estamos a la orden, ¿verdad? Quería poner aquí 5 preguntas que nos topamos comúnmente en los que trabajamos en esto, que tal vez les resuenen a ustedes, ¿verdad? Tal vez algunas les aclaren asuntos que tengan como entre manos. Por ejemplo, requiere una planta de tratamiento aeróbica si voy a infiltrar el efluente. Vieras que eso nos consulta mucho. En una planta aeróbica se utiliza más que todo cuando queremos reutilizar el agua, ¿verdad? O sea, no ocupamos una planta aeróbica si vamos a infiltrar el efluente. Pues un sistema anaeróbico tiene la capacidad suficiente para limpiar el agua a tal punto que sea apta para pasar a drenajes, a campos de drenajes. Es como un desperdicio energético, por decirlo así, poner una planta de tratamiento con sistemas electromecánicos con una super eficiencia si al final la vamos a infiltrar en el terreno. ¿Ok? No, no es algo lógico, digamos, eh, sí se hace y hay gente que nos dice, bueno, no, pero es que yo quiero eh, limpiar el agua lo más que se pueda porque soy súper ecológico y quiero que al terreno le llegue una super calidad de agua y entonces quiero poner este sistema. Bueno, perfecto. Eso es una responsabilidad que usted está dispuesto a pagar de más por poner un sistema de tratamiento con una mejor calidad de agua. Pero tome en cuenta que el drenaje es un paso de tratamiento. Algunas personas creen que el drenaje es solo como para distribuir el agua tratada hacia el terreno y ya. Pero no, resulta que en el drenaje también se dan otro tipo de actividad biológica, microbiológica, benéfica, que le da un tratamiento extra, además del que ya tenemos previamente, ya sea con tanques sépticos, trampas de grasa, filtros anaeróbicos o otro tipo de sistema anaeróbico. El drenaje también tiene una función de tratamiento para que lo tengamos en cuenta. Entonces, y si el terreno, si nuestro estudio de suelo nos dijo que el terreno es apto para infiltrar, ok, con un sistema anaeróbico nos la jugamos y es suficiente, ok. Em, Otra pregunta que nos llega a veces es si quiero reutilizar el agua tratada, requiere un sistema de tratamiento con aireación. Bueno, es lo más recomendable. Como les dije anteriormente, los sistemas de tratamiento con aireación tienden a ser más eficientes y algo muy interesante es que el proceso de aireación transforma los procesos metanogénicos y este biogás que contiene metano lo convierte en dióxido de carbono, el cual no huele. O sea, no tiene un olor ofensivo al humano. Entonces, el agua residual después de un proceso de tratamiento aeróbico tiene menos olor, entonces se puede reutilizar más libremente en riego de zonas verdes, en riego de plantas, en aspersión, inclusive que esté cerca de la casa o el edificio. Es más seguro cuando quiero reutilizar usar un sistema de tratamiento con aireación. Ojo, hay sistemas anaeróbicos que después se les puede agregar un sistema de aireación, lo que se conoce como un sistema facultativo, ¿verdad? Es una mezcla de tecnología anaeróbica con tecnología aeróbica, son muy eficientes y, bueno, dan una buena solución para poder reutilizar el agua. O si no, ponemos de viaje de plano de una vez un sistema con aireación, ¿ok? Otra pregunta es, ¿siempre tengo que hacer un estudio de suelos, un estudio de infiltración en un terreno? Bueno, como les digo, el estudio de suelos típico ahora está incluyendo el estudio de infiltración, inclusive algunos, si el terreno es apto, bueno, hace una memoria de cálculo haciendo una estimación de cómo podría ser el drenaje, ¿verdad? Eso es muy útil y eso se lo van a pedir en el proceso hasta de ubicación del sistema de tratamiento y la tramitología. Entonces, si es necesario, ahí nos vamos a dar cuenta si el terreno es apto para infiltración o si tengo que recurrir
a otro tipo de tecnología que me permita reutilizar o verter el agua residual en un río cercano. Em, Otra pregunta es, ¿puedo reutilizar el agua residual en riego en cualquier caso o cualquier terreno? Pues no. Como les digo, a veces nos llegan proyectos de casas muy bonitas, muy grandes y que pusieron un sistema de planta de tratamiento súper complejo pero no tenía suficiente área verde para irrigar. Por ejemplo, una casa grande con varios cuartos, por lo general, está requiriendo un sistema que tenga capacidad de 3.000 a 4.000 litros de agua. O sea, 4.000 o 3.000 litros de agua van a salir del sistema limpia, ¿ok? Pero usted tiene que tener suficiente área verde para absorber eso todos los días, inclusive cuando llueve. O sea, en invierno esos suelos se saturan y si usted además le tira agua residual, 4.000 litros al día, lo que va a hacer es que el agua residual queda en la superficie, ¿verdad? Y eso es un contaminante. Algunas veces nos dicen, sí, queremos reutilizar agua, pero el terreno es súper inclinado. Entonces, cuando se irriga el agua escurre y le llega al vecino, ¿verdad? Hay un estudio que se hace para estar seguros de que el terreno tiene la capacidad de absorber, que se llama la capacidad de absorción superficial en el terreno. Es una prueba súper sencilla que nos dice, bueno, sí, este terreno, este zacatico que tengo aquí, está en capacidad de recibirme los 4.000, los 5.000, los 2.000 litros de agua que me va a liberar el sistema todos los días, ¿verdad? Que recordemos que un sistema de tratamiento no evapora el agua, no la elimina. O sea, la misma cantidad de agua que le entró es la que va a salir, ¿verdad? Claro, limpia, pero, pero tenemos que tener en cuenta que es mucha agua en algunos casos y requerimos de suficiente área verde, de un terreno adecuado que pueda absorber, que no esté muy inclinado, entre otras cosas, ¿ok? Ah, bueno, otra cosa, ese cálculo para saber si el terreno es apto para infiltración contempla la precipitación de la zona, ¿verdad? La precipitación promedio, datos que nos da el meteorológico, el Instituto Meteorológico, ¿verdad? No es lo mismo la cantidad de lluvia que cae en Orotina, San Mateo, o a la cantidad de lluvia que cae en San Rafael de Heredia, ¿verdad? Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta para decir, sí, puedo poner un sistema de tratamiento para reutilizar el agua, ¿ok? Otra pregunta que nos llega mucho es que ¿puedo descargar las aguas residuales en el cordón de caño? No, ningún sistema de tratamiento ni tecnología se permite que descargue en un caño, en el caño o en la red de aguas pluviales. Ninguno. Aunque el agua salga 99% limpia, no se puede descargar. Aunque el caño esté a 5 metros del río donde se va a descargar finalmente ese caño, no podemos. Si queremos descargar a un río y no tenemos posibilidad de reutilizar o infiltrar y queremos descargar un río, hay que sacar el permiso de vertido y llevar una tubería aparte, separada de todas las pluviales hasta el río. No podemos aprovechar ninguna red pluvial, caño, alcantarilla, nada para descargar un sistema de tratamiento. ¿Ok? Finalmente, les aporto, digamos, los que son, por decirlo así, los documentos más importantes, más utilizados, con mejores referencias, más actualizados, que tengan relación con lo que es el diseño de sistemas de tratamiento, ventajas, desventajas, experiencias a nivel internacional. Estos no vamos a leer cada uno, pero sí les queda este documento para que ustedes lo tengan en cuenta. Algunos se pueden encontrar en internet, otros se pueden comprar. Son referentes mundiales y bueno, nosotros los usamos muchísimo para tomar decisiones en cuanto a propuestas de sistemas de tratamiento. Y con eso cerraría yo. No sé si tienen más consultas o estoy a la orden. Bueno, primero que nada, Luis, muchísimas gracias. Una charla bastante amplia, muy provechosa. Se ha aprendido bastante, muy clara. Más bien te agradecería porque mencionaste el enlace para descarga de la presentación, pero nosotros no lo podemos copiar desde acá.
No sé si lo podrías copiar en el chat o me lo pasas a mí para poder difundirlo junto con tu contacto a la comunidad para que tengan el enlace. Esa es una Mm, opción o ujú. me lo pasas por mensaje. Sí, si Eh, gusta, yo se lo paso ahorita apenas terminemos Perfecto, muchas el gracias. enlace. Em, no sé Vamos si tienen presentando. alguna otra consulta, algún comentario, porque ahorita ya se evacuaron todas. Igual, recuerden que esta charla está siendo grabada y se va a difundir en el canal de YouTube ahorita, terminando de realizar la grabación, se sube una vez al canal. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos muchas gracias a todos y buenas noches por acompañarnos. Luis, de nuevo, gracias por colaborar a esta comunidad y con tu conocimiento. Muy amable. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Que descansen. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.